de esta manera, ¿verdad? Entonces, yo puedo ver la aceleración de O vista desde A. O sea, puedo sacar esta cuenta, puedo decir aceleración de O normal más aceleración de O tangencial sería la aceleración de A, que ya la conocemos, aceleración de A más aceleración de O vista desde A normal Relativa. más aceleración de O vista desde A tangencial. Relativa. Tangencial relativa. Normal relativa, tangencial relativa. No hay Coriolis. ¿Por qué no hay Coriolis? Porque no hay movimiento compuesto. Porque estoy dentro del mismo cuerpo rígido. ¿Sí? Eso lo podemos plantear. Esa es la cosa relativa ahí. ¿Qué otra cosa podemos plantear? Pues bueno, la aceleración de O vista desde A, ¿verdad? La aceleración de O vista desde A, tangencial relativa, esta que está aquí, esta es igual a omega 2 puntos, ¿verdad? Por OA. Esa la conocemos, ¿verdad? La Luego normal dice, es W2 al cuadrado. ¿cómo? La normal es W2. Es W2 al cuadrado. O sea, Profe, si podemos hacer un repaso de eso. La normal absoluta es. ¿Cómo es? La fórmula. La normal absoluta. fórmula de aceleración normal absoluta. La aceleración normal de Velocidad al cuadrado entre el radio o velocidad al cuadrado por el radio. Pero esas no se derivan en porque la normal relativa y tangencial relativa tienen fórmula. Ajá. Las absolutas también tienen fórmula. Depende del movimiento. Depende del movimiento que tenga. O sea, si el movimiento es rectilíneo, por ejemplo, no tengo. Ujú. Eso es lo que preguntas, ¿no? Ujú. Ahora, si la aceleración fuese una trayectoria curva, bueno, tiene que tener una aceleración normal y una tangencial. Por ejemplo, si esa partícula base perteneciese a un cuerpo con rotación de eje fijo. Ahí sí estamos hablando de omega 2 al cuadrado, omega 2 puntos. Ok. En este caso no tienen. En este caso tenemos una rodadura. Entonces estoy tratando de ver un movimiento relativo, no compuesto. Listo. ¿Sí? Entonces, fíjate, aceleración absoluta de O se puede calcular con una tangencial. Ajá. Aceleración de A, Ya la tenemos. ya la tenemos. Aceleración de O vista de A normal relativa, ya la podríamos calcular, porque estoy dentro del mismo cuerpo rígido. Puedo decir que esto es omega 2 al cuadrado por OA. A. Esta la conocemos todas. De la aceleración de O, la tangencial, el problema con esa aceleración muérgana es que como el punto O está pegado al piso, ¿verdad? Como el punto O está pegado al piso, no tiene aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque su trayectoria está pegada al piso, o sea, cero. No sé. Durante ese instante, el punto de contacto no se puede mover. O sea, no se está moviendo porque si se estuviese moviendo sería un deslizamiento. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces quiere decir que la aceleración de O tangencial, esta es cero. Y la aceleración de O normal será igual a esta. Profe, la normal es paralela a OA y la tangencial perpendicular. Ok, listo. Entonces, sí, lo de las direcciones. De esa manera podría calcular la aceleración absoluta en el punto de contacto. Y entonces, fíjate algo. Este punto tiene una aceleración y este punto tiene otra aceleración. O sea, no tengo un CIA definido. ¿Cómo calculo ese CIA? Con el procedimiento que vimos en mecánica abajo. ¿Sí? Con la fórmula. Exacto, con la fórmula, calculando el mu, calculando la distancia, proyectándola en dos lados para poder saber hacia dónde está ese CIA. ¿Sí? Que es algo que nosotros evaluamos en la asignatura pasada. Creo que no lo puso en el examen. Y Sí, pero. Y si lo puso, nadie lo resolvió. No lo puso, pero al final él sí estaba en el mismo ciclo. Eso, al final él sí estaba en un Lo había ciclo. planteado en el que eran dos aceleraciones absolutas y. Era una camulina ahí, sí. Bueno, pero si tenemos dos aceleraciones absolutas, se cumple lo mismo que el CIR, que son perpendiculares a esa trayectoria y ahí está el punto. Si fuesen dos absolutas. Ajá, dos absolutas. Si fuesen dos absolutas. Si tuviéramos otra además de esa.
Ahí sí. ahí se podría intersectar alguna perpendicular. Pero el tema es que las absolutas, acuérdate que tienen dos componentes, normal y tangencial. Entonces, Yo busco primero uno y después exacto. Y tendría que ser la raíz cuadrada de ambas al cuadrado. Exacto, entonces para no volvernos mucho con eso, mejor saquemos el ángulo proceso. pasa el vector. Exacto, vamos a sacar el proceso del ángulo con el vector, calcular la omega y el omega punto y ya está. Es mejor, es más sano para nosotros. ¿Sí? Yo tengo una duda, porque la tangencia es ese cero porque tiene contacto con el piso. Porque la normal sigue. ¿Por qué la normal sigue? Porque tiene omega, Pues tiene omega. tiene omega 2. Y esa omega 2 también es absoluta. Es decir, la normal depende del movimiento Del angular. momento angular, Y la tangencial depende de la trayectoria. de la trayectoria. Y como la trayectoria es nula en este caso, estamos hablando de cero. Ok. Es decir, el tangencial depende de la trayectoria y de la aceleración angular. Exacto. ¿Sí? Bien, eso para el caso del mecanismo cicloidal. En el caso de los otros, tenemos dos tipos más de mecanismos, que es el epicicloidal y el hipocicloidal. En estos casos son nuevos. Esta parte es un repaso de mecánica 2, que eso ya lo vimos. Pero los mecanismos nuevos tienen su modo particular de resolver. ¿Sí? Incluso a veces es hasta más fácil. Uy, qué bendición. Avísenme para borrar también fotos, lo que van a hacer. Hablamos del mecanismo epicicloidal, para seguir aquí con el proceso. Entonces, sabemos que el mecanismo epicicloidal se compone de una rueda cóncava hacia abajo y un engranaje que la trabaja por arriba. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Ese sería mi mecanismo epicicloidal. Y como hicimos en el cicloidal, vamos a suponer que hay una trayectoria con velocidad angular constante y luego con una velocidad angular variable. ¿Ok? Si yo a este le pongo, en el caso 1, y supongo una omega constante, entonces vamos a poner una omega 2 constante acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tendremos, vamos a llamar este punto A y este vamos a llamar B, que sean los centro de rodadura, centro de curvatura. Entonces, fíjate algo, si yo hago un movimiento así, el punto A se estará moviendo en una trayectoria circular con respecto a este punto. O sea, yo estoy como que haciendo un elemento imaginario, un brazo imaginario, un brazo imaginario que conectará estos dos elementos. ¿Sí? ¿Cuál será esa longitud del brazo? R grande más R pequeño, ¿sí o no? Entonces, todos los demás harán una trayectoria que se conoce como epicicloidal, que es la que les dije que es como indefinida, ¿sí? Que tiene esta forma. O sea, estoy acá y hago esto. Es como si hicieras una flor. Una florita. ¿Qué tenemos aquí ahora? Son murciélagos. Mierda. Entonces, viéndolos desde este punto, como no tenemos ninguna velocidad angular variable, este cuerpo sigue una trayectoria con velocidad constante. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería el centro de la rotación en este caso? ¿El punto de contacto? No. No hay centro de rotación. Aquí mi centro de rotación va a ser este. ¿Por qué? Porque este punto tiene trayectoria circular con respecto a este. ¿Sí? Entonces, ese punto B, en este caso, le vamos a dar un nombre distinto, ¿sí? Para darle una diferenciación. ¿Cuál va a ser ese nombre? Le vamos a llamar conjugado. ¿Sí?
vamos a decir que B es conjugado del punto A. ¿Qué quiere decir que es conjugado? Lo que quiere decir es que respecto a B, A tiene trayectoria circular. ¿Ok? Eso implica que respecto a B, A tiene trayectoria circular. ¿Sí? Entonces, si tiene trayectoria circular, también tendrá aceleración angular, perdón, aceleración normal. Y esa aceleración normal va a ser la velocidad angular de 2 por la distancia AB, omega 2 cuadrado por AB. ¿Sí o no? Sí. Esa será su aceleración normal, en todo caso, ¿no? Es omega 2 al cuadrado por... Debería ser, o sea, hay dos formas de verlo, porque aquí tenemos, vamos a verlo con el centro de contacto acá, tenemos, vamos a llamar este punto no es normal, vamos a hacer. Entonces, el punto conjugado de A es B, y este punto C es el punto de contacto. Entonces, podemos plantear, si se quiere, dos ecuaciones, ¿verdad? Y hacer una pequeña demostración, pero al final lo que yo quiero entender, lo que yo quiero mostrarte, es que en este caso la distancia que hay desde el punto A hasta su conjugado es R más R grande. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre esto, es porque tengo un movimiento con velocidad angular constante. ¿Sí? Ahora, si yo tuviese una velocidad angular variable, ese punto conjugado cambia. Ahora, por otro lado, cambiará es cuando el punto no sea el centro de curvatura. Me explico. El punto conjugado de A siempre será B. Pero si yo pongo otro punto por fuera, ya no es B, es otro punto. ¿Sí? O sea, el conjugado cambia cuando hay una W Porque constante. va a variar la distancia Exacto. entre los puntos. Y cambia, más que todo va a cambiar el CIA. El conjugado cambia en una configuración geométrica. ¿Sí? Al final el conjugado es una configuración geométrica. Y va a ser relativa a si el punto es el centro de curvatura, de rodadura, perdón, o si está fuera de él. ¿Lo que es decir o sí es? Sí. Es que sí. ¿Por qué? Porque tengo trayectoria absoluta que tiene perpendicular a este radio. Listo, ok. ¿Sí? Entonces, pero si yo por ejemplo le pongo otro punto aquí, ya no puedo usar el sí. Tengo que calcular el conjugado de ese punto para garantizar que haya trayectoria circular respecto a ese punto. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, para el caso del punto B, vamos a poner un punto A, B, C, vamos a poner un punto D aquí. Es más, vamos a hacer el mismo dibujo, pero lo vamos a hacer aquí para que dé referencia. ¿Ah? Y si hubiesen dos puntos, o sea, en el A hubiesen dos puntos y en el B hubiesen dos puntos, ¿se calcula de la misma manera o habría otra manera de hacerlo? ¿Cómo que A 2 puntos, B 2 puntos? No O entiendo. sea, estaba comentando de que si hubiese otro punto donde está el A, ¿verdad? Ajá, si fuese otro punto, Ajá. que no fuese el centro de rodadura, se tiene que hacer otro proceso que ya se lo voy a explicar. Claro, pero mi pregunta es, ¿y en el punto B no existiría la posibilidad de que hubiese otro punto? O sea, una trayectoria con dos centros de curvatura. Ah, no se podría. Divides el mecanismo en dos. Ok. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjate una cosa. Vamos a hacerlo aquí otra vez. Ahora, si yo digo, por ejemplo, para otro punto distinto de A, para otro punto distinto de A tenemos dos opciones. La primera es un método, entre comillas, analítico, porque se aplica una ecuación que se llama ecuación de Euler-Isabel, o un método gráfico que se llama construcción de Harman. Yo aquí voy a hacer el analítico porque es el más veloz.
El gráfico está en la guía, lo pueden revisar. ¿Ok? Entonces, para otro punto distinto de A, yo puedo hacer, o sea, imagínate esto, o sea, tengo el mismo mecanismo epicicloidal, ¿verdad? Tengo un mecanismo epicicloidal acá, R pequeña, R grande, ¿verdad? Entonces, para cualquier otro punto distinto, yo tengo que hacer lo siguiente. En el caso nuestro, vamos a usar la ecuación de Euler-Izábal. ¿Y qué dice esa ecuación? Cuando se trata de un mecanismo epicicloidal, la ecuación toma esta forma. La ecuación tomará esta forma. 1 sobre R grande más 1 sobre R pequeña igual a 1 sobre BP, ¿verdad? Más 1 sobre BP' por el seno de phi. Esa es la ecuación de Euler-Izábal. Entonces, imagínate que este P es un punto cualquiera por fuera del centro de curvatura. ¿Okay? Este punto B es el punto de contacto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a utilizar la ecuación de Euler-Izábal para calcular el conjugado sabiendo esto? P' es el conjugado de P. Entonces, esta distancia BP' es la distancia que yo no conozco. La distancia entre el punto de contacto, ¿verdad? La distancia entre el punto de contacto y el conjugado, no la conozco. Lo único que conozco es que, fíjate, si lo vemos desde este punto de vista, están sobre la misma línea. Tanto B como A, que es su conjugado, están dentro de la misma línea. Entonces, en este caso también tiene que estar dentro de la misma línea. Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar una línea que conecte el punto que estoy estudiando con el punto de contacto. Trazo mi línea aquí, ¿verdad? Luego trazo la tangente común. En este caso la tangente común es una línea aproximadamente horizontal. ¿Verdad? Esa es mi tangente común. Entonces, el ángulo que se forma entre esta recta y esta, el menor de ellos, ojo, el menor, es phi. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces, con eso en mente, yo lo doy en el dibujo la mayoría de los valores. El ángulo phi lo puedes calcular, ¿verdad? Y puedes obtener, despejando de esta ecuación, la distancia BP'. Y una vez que la tengas despejada, la marcas de aquí para abajo. Desde el punto del contacto. Sería el punto del contacto Hacia el punto P', que será el conjugado de P. Entonces P' es el conjugado. Exactamente. Respecto de P', P tiene trayectoria circular. Entonces la velocidad absoluta de P tendrá que ser perpendicular a esta distancia. Y la velocidad angular de este giro tendrá que ser la velocidad de P dividida entre la distancia entre P y su conjugado. ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir esto último? O sea, eso quiere decir que la velocidad del punto P es igual o es perpendicular a la distancia P'.
Lo primero. Y lo segundo es que la velocidad angular de este cuerpo tendrá que ser igual a la velocidad de P multiplicada por la distancia P. Ah, ok, ok. Por lo tanto, P' es un CIR. Es una especie de CIR. Un pequeño CIR, digamos, Sí, para P. para ese punto. Ujú. No lo puedo llamar CIR del cuerpo porque yo pongo otro punto aquí y tiene otro conjugado. Si pongo otro aquí, tiene otro conjugado. Y un cuerpo no puede tener tanto CIR. Entonces lo pongo es para solventar en ese preciso instante, en ese preciso punto. ¿Sí? Por eso no le digo CIR, sino que le digo conjugado. ¿Se entiende, verdad? Son equivalentes en cuestión de función, pero no son iguales. No son equivalentes en definición. En función sí, pero en definición no. Pero no escribo todo el cuerpo. Esa es la importancia de utilizar las palabras correctas, ¿verdad? Entonces, bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Puedes llegar a las 8:30. Ningunísima, ¿verdad? Ahora, vamos a aprender a calcular el CIR de un movimiento de este tipo. El CIR y el CIA. Perdón, el CIA. El CIR, esto es lo más cercano que podemos tener. Vamos a aprender a calcular el CIA de esto. ¿Sí? Para calcular el CIA de esto tenemos que intersectar dos lugares geométricos. Uno que se va a llamar circunferencia de flexos y el otro que se va a llamar circunferencia de tangenciales nulas. La circunferencia de flexos es la que me garantiza que todas las aceleraciones normales son cero. Y la circunferencia de tangenciales nulas es la que me dice que todas las aceleraciones tangenciales son cero. Entonces, donde ellas se intersectan entre sí, El CIA. tanto las normales como las tangenciales van a ser cero, por lo tanto, entonces es un CIA donde se intersectan. ¿Se entiende? Ujú. Perfecto. Voy a borrar. Ya. Listo. Ah, una cosa así. Ahí con las I cortas ya Para llamaba. calcular el CIA de un epicicloidal necesitamos sí o sí omega y omega 1. Ujú. De alguna manera la necesitamos porque si no, no podríamos calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en el caso del CIA necesitamos que ocurran dos cosas. La primera es que ocurra una circunferencia de flexos, ¿verdad? O también lo llamaremos diámetro de flexos. ¿Qué es el diámetro de flexos? Es un lugar geométrico circular que me garantiza que todas las aceleraciones normales van a ser cero. ¿Ok? ¿Y cómo lo calculamos? Hay una fórmula para eso. La circunferencia de flexos se calculará de esta manera. En el caso del mecanismo epicicloidal, yo tengo acá este punto acá es R mayúscula y este de acá será R pequeña. Entonces, diré 1 sobre BI igual a 1 sobre R grande más 1 sobre R pequeña. ¿Sí? Donde BI es el diámetro de la circunferencia de flexo. ¿Ok? Este BI es el diámetro de la circunferencia de flexo. ¿Y cómo se dibuja? Bueno, el diámetro de la circunferencia de flexos. ¿Cómo se dibuja ese BI? BI será este punto B es mi punto de contacto. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a dibujar de esta manera. Si esto se está moviendo así, yo lo que voy a hacer es dibujar hacia el elemento que se está moviendo. Voy a dibujar un círculo con diámetro BI que sea tangente en el punto B. O sea, es una cosa así. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es B. ¿Sí?
este punto generalmente es más pequeño que el radio, ¿verdad? Porque tiene que ver con el inverso del radio, será el lugar geométrico donde todas las aceleraciones normales son cero. ¿Ok? Entonces vamos a trazar otro diámetro que se llama diámetro de tangenciales nulas. Profe, nada más hace un círculo con que el diámetro sería ahora el radio. No. Acabo de decir, el diámetro es BI. Ajá. Y BI lo calculas con esto. Ah, ok. No es igual a R. Aquí lo estoy exacerbando, pero no es igual a R. Generalmente es un poquito más. Pero, ¿de dónde parte? Desde el punto De contacto. del punto de Ok. contacto. En el punto de contacto hasta. Con Hasta diámetro BI que sea tangente en ese punto. Mirando para arriba. O sea, mirando para donde se mueve el elemento. A ver si a ti te da medir. No, BI lo puedes. No te doy BI, te doy cómo calcularlo. Ok. Entonces se podría decir que se pasa una tangente común en el punto de contacto y perpendicular a esa. Ahí trazo mi Listo. circunferencia de flexo. ¿Sí? Ajá. Excelente. Ahora vamos a calcular el diámetro de tangenciales nulas. El diámetro de tangenciales nulas va a ser el lugar geométrico circular donde todas las aceleraciones tangenciales van a ser cero. ¿Ok? Y ese se calcula con esta forma. Llamamos BJ. BJ, que será omega al cuadrado por BI dividido entre omega punto. ¿Sí? Este diámetro lo que me está diciendo es que en esa circunferencia todas las aceleraciones que sean tangenciales van a ser nulas Pero respecto al radio. respecto al radio. Ok. Entonces, fíjate que el diámetro de tangenciales nulas depende del diámetro del flexo. Ujú. Pero el diámetro del flexo es una variable que sacas geométricamente. Entonces, ¿cuál es lo que necesitas realmente calcular? Omega cuadrado y omega punto. O sea, esto se puede hacer más que nada si necesitamos conocer uno de esos dos datos, la W2 o el W punto. Exacto. Puede que yo te de hecho en el ejercicio pasado, lo que hice fue que le di el diámetro de tangenciales nulas. Le dije que BJ vale tanto. Ujú. Tenían que primero buscar el BI, luego lo reemplazaban y buscaban el dato que faltaba. Exacto. Y con eso calculaban el CIA. Pero no llegaron ahí. Y el CIA es la intersección de los dos diámetros. Entonces, ¿cómo trazamos el diámetro de tangenciales nulas? Si la omega punto va, por ejemplo, para este lado, si la omega punto va para la izquierda, yo trazaré un diámetro que sea tangente en el punto B que vaya para la izquierda, o sea, para donde vaya la omega punto. Si en este caso la omega punto va para la izquierda, se lo trazo así. Y este que está aquí será BJ. ¿Sí? Entonces, el punto donde se intersecten esos dos, El CIA. este punto, es el CIA. Wow. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo epicicloidal e hiposicloidal? Que es exactamente la misma fórmula, pero aquí pongo menos. Y en la ecuación de Euler-Savary, donde estaba el 1 sobre R más 1 sobre R minúscula, ahora es 1 sobre R mayúscula menos 1 sobre R minúscula.